Sea alabado nuestro Señor Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Bienvenidos a esta contemplación del Santo Evangelio. Hoy nos encontramos en el día lunes 6 de julio y vamos a contemplar el Evangelio que se encuentra en San Mateo capítulo 9, del 18 al 26. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a ver un vicio muy peligroso para las almas. Recuerde que estamos siguiendo este itinerario de virtudes y vicios que nuestro Señor Jesucristo le dictó, le reveló a la beata Conchita Cabrera de Armida, para que tú y yo pudiéramos conocer la sublime santidad a la que hemos sido llamados, pero también conocer esos vicios, estos obstáculos, estos peligros y también, decirlo con mucha fuerza, estos ataques de Satanás que tratan de introducir en nosotros las tinieblas. Dios nos creó para vivir en la luz y algunos, aceptando a Satanás, el mundo y la corrupción de la carne, dejamos entrar el pecado mortal, las tinieblas y una posible, peligrosa condenación eterna. La desconfianza es el candado del alma, es un camino para el abandono de la misericordia divina. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 397, el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Y también nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12 del 31 al 32 deja unas palabras, quizá las palabras más fuertes que nos hacen estremecer el alma. Todo pecado o blasfemia se perdonará a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará. Y a cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hablare contra el Espíritu Santo, no se le perdonará en este siglo y en el futuro. Esta es una verdadera advertencia. Y tenemos un ejemplo en la Escritura, San Pedro, el buen San Pedro, porque ahora decimos San Pedro, pero también podemos admirar en los pasajes de la Escritura, pues el crecimiento de Pedro. También tuvo sus debilidades, sus pecados. Por eso Pedro es como un ejemplo muy vivo, muy real, muy palpable, muy cercano a nosotros. Así como nosotros tenemos debilidades, también a ejemplo de San Pedro podemos solidificar nuestra santidad con la gracia de Dios y la correspondencia. Recuerden ese pasaje donde después de predicar el Señor los manda adelante a los apóstoles, se van en la barca al otro lado de la orilla, Él se queda rezando y comienza una tempestad.
La barca era combatida por las olas. Había un grande, fuertísimo viento contrario. Y de pronto ven caminar sobre las aguas a nuestro Señor Jesucristo. Y se asustan, gritan, etc. Ustedes conocen el pasaje. Y entonces, pensando que era un fantasma, San Pedro dice, si eres tú, Señor, mándame ir a ti sobre las aguas. Y el Señor lo mira y le dice, ven. O sea, da una orden, ven, porque te voy a mostrar lo que soy. Y entonces comienza a caminar sobre las aguas, pero ante el viento empieza a dudar, flaquea y se comienza a hundir. Y ahí es cuando, Señor, sálvame. Y entonces el Señor le saca, le rescata y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y ahí está, le está mostrando, la falta de fe lleva a la desconfianza. Cuando yo vivo en el pecado mortal sobre todo, no puede haber fe, está muerta, porque no hay luz, no hay vida, porque el pecado reina en mi alma. Y por lo tanto, si no hay fe, no puede haber confianza en Dios. Y bien, ¿qué hace Cristo después de esa tormenta? Viene la calma. Después de mostrarnos que sin Él nada podemos, pues ya ahora sí podemos aumentar nuestra confianza diciendo, Señor, tú lo puedes todo, solo tú. Vamos a describir un poquito esta desconfianza porque es muy duro lo que dice nuestro Señor. Es el pecado que más aborrezco, más me ofende el que menos perdono. Es un signo de reprobación. El corazón impuro cae en desconfianza. El que vive en impureza de la carne, seguro que vive en la desconfianza del Señor. Tenebrosa oscuridad. Pocas almas salen de ahí. Solo salen con una gracia singular que el Dios les envíe. No por sus propias armas, sino Dios dándole una gracia singular. Seca la fuente de las gracias. Es la ponzoña más mortal de las almas. Es hija de Satanás, hermana de la soberbia. Se oculta con capas de humildad. No, yo soy poca persona. Y en el fondo dejas de confiar. Y entonces te estás viviendo una apariencia, te estás ocultando tu soberbia en esa aparente humildad. Y claro, lo que estás haciendo es, como crees en ti mismo, vas a terminar desconfiando de Dios. Arroja lodo a la misericordia divina. Este pecado no se perdona, es lo que dice Cristo. ¿Qué es el sentido del pecado contra el Espíritu Santo? El pecado que no quiere ser perdonado o no confía que puede ser perdonado y por lo tanto no se perdona. Todo pecado, por más grande que sea, el Señor lo puede perdonar, pero necesita de nuestra confianza. El pecador cierra las puertas al perdón y al cielo. Desprecia la sangre del Salvador, de nuestro Redentor, derramada en la cruz por nosotros, para la salvación de nuestros pecados, conversión, para llevarnos al cielo. Peca contra la esperanza. Es el signo más seguro de la impenitencia final. Quien desconfía, gravemente, lógicamente, no se salva. Es muy sutil, devastadora, paralizante de los que han sido bautizados. No solamente los paganos, sino también de los bautizados. Vamos a definir un poquito más teológicamente la desconfianza. Es la suspensión voluntaria habitual de la firme adhesión a la bondad, el poder y las promesas de Dios. Se repliega en sus fuerzas humanas, terrenales, por miedo al abandono divino. Y entonces ahora se cree que se va a salvar a sí mismo, pero si no nos damos ni siquiera un mínimo de fortaleza, nosotros somos débiles, somos nada. Entonces, ¿cómo quieres ahora llegar al cielo con tus propias fuerzas? Y empiezas a flaquear, porque no confías en Dios, quieres confiar en ti y terminas desconfiando de todo. Es un insulto directo al corazón de Jesús que fue traspasado por nuestros pecados. El amor que se derrama sin límites ahora es despreciado. Mira las llagas y duda de la medicina. Mira la cruz de Cristo y duda de la victoria. Santo Tomás de Aquino dice que es la antesala del pecado de la desesperación. Judas Iscariote es el ejemplo de una desesperación. Al lado de la desconfianza está la pusilanimidad, que es pequeñez de ánimo. Corta el cordón umbilical de la gracia, por lo tanto ya no hay vida de gracia, no hay vida divina en el alma, y el alma queda envuelta en sus propias miserias. ¿Y quién puede caminar con sus propias miserias?
Armas para comenzar a combatir la desconfianza con la confianza. 3. Comenzamos con 3, pero después Satanás va a reclamar. La memoria de los beneficios del Señor. Recuerda que el Señor nos ha dado muchos, la vida, el ser, la familia, la iglesia, los sacramentos, la salvación, etcétera, los santos, los ángeles, la protección, la palabra de Dios. O sea, reconoce todos los beneficios que ha recibido del Señor. Segundo, la firmeza en las promesas de Cristo. La palabra de Dios no pasará, todo caerá, todo desaparecerá, menos el cumplimiento de la palabra de Dios. Y si Él dice, yo iré a prepararos una morada en el cielo y vendré por vosotros, Él nos puede llevar al cielo. Tercero, abandono en la providencia divina. Todo sirve para el bien eterno y temporal de los que aman al Señor, diría San Pablo. La humildad, reconoce tu nada y sé totalmente abandonado, confiado en las manos de Dios. Tú no eres nadie, pero yo soy el que soy, pues ven a mí, que yo te daré todo lo que necesitas. ¿Quién alimenta la desconfianza en el corazón del hombre? Satanás, el padre de la mentira, introduciendo sospechas hacia Dios, hacia su voluntad, hacia su omnipotencia. El autorreflejo o orgullo herido. No, cuando peco, en vez de decir, oye, voy a ir a pedir perdón a Dios, soy un desastre, etcétera. No, soy muy malo, soy un desgraciado, yo ya no tengo remedio, ya me voy a morir así, pues yo, ¿para qué aspiro al cielo? Con menos santo, ya, pues me acepto la condenación. Que así sea en mi vida. No, Señor. El respeto humano, también quieres controlar todo, hasta el mismísimo Dios. Y entonces, por respeto humano, no te lanzas a confiar en Dios, a hacer lo que Dios te pide, y entonces quieres estar en lo humano y en lo poco que tú tienes y haces. No, con esto voy a vivir, es mi reino, ¿no? Un pequeño reino que me hago a mi alrededor, y en eso quiero confiar. Y no me lanzo, a lo mejor me golpean, me equivoco, me persiguen, me prueban, pero así el santo se va fraguando. Y por respeto humano no salgo de mí mismo, de mis pequeñas seguridades, y eso me vuelve a hundir. La tibieza espiritual me hace el alma lánguida, miope, de cristal. El alma prácticamente a merced del enemigo. Y ahora vamos con el contraataque. El desprecio propio y la exaltación divina. Mira, San Juan Bautista decía, Él debe crecer y yo disminuir. Y confió totalmente entregando la vida por Cristo. Es un gran ejemplo del desprecio personal. Vivir de fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Lo deberíamos decir continuamente. Y si hay fe viva, habrá confianza, habrá esperanza. Y la frecuencia sacramental. La Eucaristía me dará luz, vida, amor, fortaleza en mi alma para luchar contra las pruebas, contra las tentaciones. Y por lo tanto confío en esa luz, en esa vida, en ese amor, en esa fortaleza. Y la confesión me trae la misericordia divina. Si me equivoqué, no me hundo. En la vida cotidiana, pues que mi vida sea hacer lo que a Dios le agrada. Así practicar en toda mi vida, en todo el día, hacer lo que a Dios le agrada. Y entonces confío en que Él me dará la recompensa que le da a sus amigos. Algunas preguntas para un examen de conciencia y ver cómo estoy viviendo la confianza o la desconfianza en mi vida. Ante las pruebas y dificultades de tu vida, que las hay muchísimas, ¿recurres a Dios o te hundes? Cuando pecas gravemente, sobre todo, ¿acudes a la misericordia de Dios o dejas entristecer tu alma? ¿Pido señales continuamente al Señor o me abandono totalmente a su voluntad? ¿Tengo miedo al futuro o más bien vivo en el presente confiando en el Señor? ¿Creo que puedo ser santo? O a lo mejor por aquí empiezo. No considero que yo pueda llegar a ser santo. Y por último nos despedimos con el Inmaculado Corazón de María. Recuerda que ella, probadísima en su fe, en su amor, en su esperanza, estuvo al pie de la cruz, aguantando, resistiendo, viendo morir a su hijo, porque ese era el precio de la salvación. Hay un himno muy bonito que se canta en el Via Crucis, lo diré en latín, esa pequeña estrofa de lo que acabo de decir. Stabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendebat filium. El Señor esté con ustedes,
y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.